Pues muy bienvenidos a un programa más de Empresarios de Marbella. Mi nombre es Alejandro Criado y soy el presidente del Club de Empresarios y Profesionales de Marbella. En este programa, como sabéis, pues hablamos de empresarios, de profesionales y siempre desde una perspectiva positiva, porque los empresarios y los profesionales generamos progreso y empleo en Marbella. Bien, pues hoy tenemos un invitado de lo más interesante, un profesional de mucho prestigio, que yo le llamo uno de los catedráticos del urbanismo de Marbella. Tenemos a don Luis Cepedano. Don Luis, muy bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, pues un placer. Bueno, queremos hablar un poco de la trayectoria que tiene profesional, que es larga, extensa y prestigiosa, y luego a partir de ahí pues vamos a hablar un poco del urbanismo de Marbella, empezando un poco por la historia del urbanismo de nuestra ciudad y hablando un poco, llegando a la parte más contemporánea si nos da tiempo, porque claro, aquí tenemos mucho que debatir y comentar. Pues, don Luis, ¿cómo apareció usted por Marbella? Uy, complicado, con muy pocos años, a comienzos de los años 80, y venía de trabajar en México, de hacer los túneles del metro, y por una serie de circunstancias me ofrecieron el puesto de ingeniero director de Puerto Banús. Con 25 años. Con 25 años. Sí, con 25 años. Porque estudió ingeniería, ¿no?, en Madrid. Yo estudié ingeniero de caminos, canales y puertos en Madrid. Creo que antes de venir aquí había visto el mar 2 veces, una en Marbella, y no tenía experiencia previa, solamente la formación que tenía. Y así aparecí aquí. A los pocos meses, a los 6 o 7 meses, Marbella en aquellos momentos empezaba a redactarse el plan general del 86. Hablamos año 82, ¿no?, más o menos. Año 82, sí. Y el Cándido Fernández Ledo, que era el consejero delegado de todas las empresas de Banús, me ofreció compaginar la dirección del puerto con la dirección técnica de la urbanización de Nueva Andalucía, y esa fue la vía de entrada al urbanismo. Actividad profesional. Y qué interesante. ¿Y cómo fue? O sea, porque la parte que dirigió fue la segunda parte del Puerto de Banús, ¿no? La ampliación, ¿no? No. O sea, hasta hace poco los reglamentos de los puertos exigían que la dirección del puerto la llevara un ingeniero de caminos. En el caso de Banús, además, esa función de ingeniero director del puerto llevaba aparejadas también las funciones de la gerencia de la explotación del puerto. Entonces, en el año 82 el que llevé fue el puerto actual, aunque después he intervenido en la redacción de varios proyectos de ampliación del puerto. ¿Y 25 años y cuántos empleados? ¿Cuántos dirigía? ¿Cuántos llevaba? ¿Cuántos empleados a su cargo? Estaríamos, yo creo que en total alrededor de 20 personas. 20 personas. Muy bien. Bueno, vamos a empezar. Eso me ha hecho, mi propia experiencia me ha hecho tener mucha confianza en la gente joven. Ah, muy bien. Y que yo creo que la mejor manera de desarrollarse es dándole las mayores responsabilidades posibles lo antes posible. Qué bien, porque en la actualidad es el director, socio director, fundador de CAE Consultores. ¿Qué es lo que hacéis en CAE Consultores? Pues CAE, que nace como Consultora Andaluza de Ingeniería, y después le hicimos el acrónimo, pues nace en el año 87, o sea, pronto vamos a cumplir 40 años. Y nace al dejar yo el puerto. Ya tenía cierto interés en hacer proyectos independientemente, alguno había hecho con anterioridad, y en principio nos dedicábamos sobre todo al planeamiento y a los proyectos de urbanización. Y bueno, con el tiempo ahora mismo tenemos una plantilla en torno a 50 y alguna persona, y hacemos desde estudios de mercado inmobiliario, planeamiento, proyectos de urbanización, ingeniería civil y arquitectura también. Y estáis en Marbella, y Estepona y Málaga, ¿no? Estamos las oficinas
por una serie de circunstancias. A mí me hubiera gustado que estuvieran en Marbella, pero una época de mi vida estuve vinculado a la explotación a la concesión de otros puertos deportivos, concretamente Estepona, Duquesa y Marina del Este, y trasladamos las oficinas a Estepona y allí las seguimos manteniendo y tenemos oficinas en Estepona y en Málaga. En Málaga, muy bien. Y abarcáis, como digo, pues todas las áreas. Bueno, y evidentemente experiencia profesional en urbanismo fue en el 2006, estuvo en la gestora, ¿no? Fue miembro de la gestora. De esa época casi prefiero no hablar. Fue muy corta, ¿no? Sí, muy breve. Sí, creo que me llaman Luis I el breve. ¿Sí? No, el régimen de incompatibilidades claro. era tan fuerte que no permitía seguir razonablemente con mi actividad profesional. Y luego habéis hecho planeamiento, mucho planeamiento en toda la Costa del Sol, imagino. Sí, bueno, yo empecé a hacer planeamiento en Nueva Andalucía. Yo cuento una anécdota porque mi primer plan parcial fue el de la JKL en Nueva Andalucía. Y en broma le digo a mi mujer que cuando me entierren, si alguien quiere hacerme un homenaje, que por favor me pongan una calle en la JKL. Claro. Porque todavía no hemos terminado, todavía seguimos haciendo proyectos en la JKL. No se ha acabado de urbanizar ni todavía no se ha terminado. Eso es la realidad del urbanismo. Ya. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a hablar un poco del urbanismo, digamos, histórico, empezando por lo más histórico, a llegar a los años 80 y luego, pues, 90 y 2000. Vamos a empezar por la etapa previa, que además tenemos un montón de infraestructura, digamos, desde los años 40 al año 75, esa etapa que a lo mejor tú has vivido en parte. Estamos hablando de que en esos años se dieron las infraestructuras más importantes de España, puertos, en fin, equipamientos, carreteras, saneamiento integral. ¿Qué puedes hablarnos de esa etapa? Porque, bueno, yo la conozco por referencias. Por ¿no? referencia, ¿no? Yo sí que llegué a conocer el Plan General de Marbella del año 68, aunque nunca lo estudié en profundidad. Pero el desarrollo de Marbella fundamentalmente vino por el desarrollo tanto de Nueva Andalucía como Elviria, como centros de interés turístico nacional, con una legislación específica para esos centros. Yo, que soy banusista, pero de los de antes, siempre digo que Marbella no le ha reconocido suficientemente a don José Banús el mérito que tuvo en los años 60 de hacer la inversión que hizo en Nueva Andalucía. O sea, si hoy pensamos en hacer un puerto como Puerto Banús, pues costará 130 o 140 millones de euros, pero es que además la urbanización Nueva Andalucía tenía 2 campos de golf, 2 hoteles, el Andalucía Plaza y el Hotel del Golf, tenía una plaza de toros, tenía viviendas para los trabajadores. No sé si la inversión en aquellos momentos era sería a valor de hoy, por decir una cifra, 500 o 600 millones de euros. Un auténtico disparate que yo creo que nadie... Es como si pensamos ahora invertir en Cabo Verde 500 o 600 millones de euros, ¿no? Hay que ser muy valiente y muy decidido para hacer eso, y yo creo que no se le ha agradecido lo suficiente. Además, yo tengo una anécdota con él muy curiosa, y es que como yo era el más jovencito en Banús cuando entré, me llamaba de vez en cuando a las oficinas centrales para charlar, casi como a un nieto. Y me dijo un día una frase que a mí se me quedó grabada. Dice Luis, cuando presentó el primer concurso de acreedores, entonces suspensión de pagos, decía: Luis, mis amigos ya me decían esto. Dice, en Madrid, dice, Pepe, dice, te has hecho rico con los pobres en Madrid y te vas a hacer pobre con los ricos en Marbella. Sí, porque él hacía VPO, ¿no? Hizo mucho. En Madrid hizo mucho barrio de años barrio 50, de clase media, sí, la Concepción, la zona de la Vaguada, o sea, hizo mucho barrio, digamos, para ampliar lo que no se está haciendo ahora, ¿no? Eso es. Lo que no se está haciendo ahora. Claro.
Sí, muy interesante. Y luego, ¿qué me dices de los grandes equipamientos? Por ejemplo, ¿es factible, eso lo hemos hablado tú y yo muchas veces, un equipamiento como el Pantano de la Concepción? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto costó aquello en aquella época, en los años 60? Tampoco demasiado. Bueno, yo hace poco en LinkedIn estoy escribiendo una serie de posts sobre muy recomendable, sobre los déficits de infraestructuras en la Costa del Sol, que creo que es un problema que no estamos valorando lo suficiente. Y bueno, por ejemplo, el recrecimiento de la presa de Río Verde para pasarle la capacidad de 56 hectómetros cúbicos a 100 hectómetros cúbicos puede costar 120 o 130 millones de euros. No cabe duda, no cabe duda que en los años 60, 70 y parte de los 80 se hicieron unas infraestructuras que son de las que estamos viviendo ahora, y que de momento no hay nada previsto ni para ampliarlas, ni para sustituirlas o para mejorarlas, ¿no? Hay alguna, o sea, sí que está previsto, por ejemplo, en el abastecimiento de agua, incrementar la capacidad de depuración del tratamiento de agua potable de Río Verde. Me parece que para pasarlo de 3.200 a 4.600 litros por segundo. Y está previsto también una presa en el río Gibralmedina, desde la que se podría traer agua, aunque no creo que sea la solución, aunque no sea la solución ideal, pero no cabe duda que en aquellos años se pusieron los mimbres para el desarrollo actual de la Costa del Sol. ¿Y el saneamiento? ¿Qué me puedes Bueno, hablar? el saneamiento se terminó, incluso hubo algún tramo en Estepona que se terminó ya en los años 90 y ocurrió exactamente lo mismo. Es un proyecto de la Confederación, de la entonces Confederación Hidrográfica del Sur, y bueno... Va por la playa, ¿no? Ahora mismo va por la playa. Hay un anteproyecto para retirarlo de la playa, porque ha entrado y bueno, no es lógico el trazado por la playa, porque supone una carga en cuanto a agua con conductividad, vamos, con sal en las depuradoras, que hace que las depuradoras no trabajen adecuadamente, pero sí que está previsto un proyecto para desviarlo. Otra cosa son los fondos para ese proyecto, ¿no? Claro. Y finalmente, ¿qué podemos hablar también de lo que es el gran equipamiento que tenemos en la zona de salida de Marbella, que se ha hablado mucho, que ahora se va a convertir en hotelero, en la residencia a tiempo libre, ¿no? Es un equipamiento de los años 50, puede ser, ¿no? Yo creo que debe ser de los años 50, sí. Creo que es bien de interés cultural de la Junta de Andalucía. Vamos a hablarlo en la historia, para no entrar si quieres en la actualidad. Pero, ¿qué te parece como equipamiento de la época? Bueno, yo creo que era un equipamiento lógico en aquella época, ¿no? Entonces había ese grado de protección, si quieres llamarlo paternalista, a los trabajadores. Yo estoy muy orgulloso de haber ido a campamentos de la OGE, y ¿sí? no reniego, no en Marbella, en Murcia y en Mazagón, en Huelva, pero yo estoy muy orgulloso porque había mucha gente que les daba oportunidades de conocer el mar, que entonces no se tenía esa oportunidad, ¿no? Claro, interesante. Y luego finalmente la infraestructura hotelera, ¿no? Estamos hablando de los años 60, más bien 70, hubo una infraestructura hotelera de Hotel Don Pepe, Hotel Don Miguel, en fin. ¿Qué puedes comentar de eso ya? Bueno, y el Hotel Don Carlos, el Hotel Don Carlos a principios de los 70, el primero que fue el Marbella Club. O sea, yo creo que en aquellos años se hizo una infraestructura hotelera importante, que yo creo que ahora está viviendo un segundo boom, y que a mí me parece incluso más interesante que los desarrollos residenciales, ¿no? Claro, porque están rescatando hoteles que estaban cerrados, como el Don Miguel, y parece que va a ir 2, 3 nuevos, ¿no? Y hay mercado para eso, ¿verdad, Luis? Yo la verdad es que no soy experto en turismo, en hotelero, pero yo creo que debe haber mercado, porque el turismo ha cambiado, ¿no? Y la prueba está
en el desarrollo que hemos tenido con las viviendas de uso turístico, ¿no? Claro. Y yo creo que en parte la demonización de las viviendas de uso turístico, con las que yo no termino de tener una opinión propia, cerrada, sí que de alguna manera afectan a la planta hotelera, pero si los hoteles en estos últimos años han subido los precios hasta donde han subido, no quiero ni pensarlo qué va a pasar cuando desaparezcan viviendas de uso turístico, claro, la planta hotelera. O se disminuirá el turismo, que es lo más probable, o se incrementará el precio de los hoteles, o las dos cosas. Qué interesante. Y ya un poco por cerrar esta etapa, podemos comentar algo del Plan de 68. Te ha dicho que no lo conoces mucho, es un documento súper sencillo, pero en base al cual se han hecho muchísimas urbanizaciones, ¿no? A mí me recuerda, o sea, la estructura del Plan del 68 me recuerda un poco a los nuevos parámetros que se están barajando en los planes generales. Es decir, entonces, la figura que había para desarrollar suelos urbanizables era el famoso suelo rústico de control, que te permitía hacer planes parciales, igual que ahora en el suelo rústico mediante las actuaciones de transformación urbanística, y fue en base a lo que se desarrolló gran parte de Marbella. Yo el primero plan parcial que hice en Marbella, que fue Alhambra del Mar, fue como un suelo rústico de control. Qué interesante. Vamos a pasar un poco a los años 80, pero también tirando del plan del 68. Yo he consultado los archivos. ¿Qué nos puedes comentar del técnico que informaba? Don Miguel Rezuelo, ¿era? Antonio de Rezuelo. Marbella hasta el año, yo creo que hasta el año 83 o 84 no tuvo plantilla propia de arquitectos, sino que informaba el planeamiento lo informaba Antonio Rezuelo, que era el arquitecto que había en Mancomunidad de Municipios, y entonces él informaba en todos los municipios de la Costa de Marbella, así que tenía un par de aparejadores, 3 aparejadores en concreto, Antonio Veló, Manolo Ortega y Jesús Urrutia. Eran los aparejadores en aquel momento, y a partir debió ser el año 83, fue cuando contrataron a equipo nuevo y se introdujo, creo que el primero que vino fue Paco Merino, y fue cuando empezó a crecer la plantilla propia municipal. ¿Y cómo eran esos informes? Porque eran hechos a mano. Bueno, yo sí, eran hechos a mano. Yo tengo alguno todavía, y eran informes de 10 líneas. Yo creo que algunos no llegaban ni a los 2 folios, y ahí están los desarrollos de aquella época, que tampoco se hicieron barbaridades, ¿no? Yo creo que los informes en aquel momento eran informes que iban a lo realmente importante, sí, y no a la opinión muchas veces personal de los técnicos, sino que había mucha más flexibilidad en cuanto a las capacidades de diseño, y solamente había un control de legalidad en cuanto al cumplimiento de la normativa, ¿no? ¿Y cuándo tardaba una licencia en tramitarse? Bueno, vamos a ver, incluso pasando bastante tiempo, o sea, hasta principios de los años 2000, nosotros hemos llegado a aprobar una recalificación de suelo, un plan parcial y un proyecto de urbanización, todo en paralelo, en menos de 2 años, en Istán concretamente. Yo creo que el urbanismo ha venido a enturbiarse con las afecciones sectoriales, o sea, con los informes de otras administraciones, y con también las afecciones ambientales. Eso es lo que ha provocado que un planeamiento hoy día, a mí hay veces que me pregunta algún promotor
cuánto voy a tardar, y le digo, pues mira, desde 4 años a nunca. Que no es ninguna tontería, porque hay algunos que no se aprueban. Claro, yo tengo una teoría urbanística que es la de los terrenos violados, que es que aquellos terrenos que se han forzado su calificación, después cuando tienes que hacer un instrumento de desarrollo, cuesta mucho y tienden a defender. Los terrenos tienden a defenderse con la legalidad. No me digas. Sí. Concretamente ese ejemplo que he puesto de Istán, todavía, después de 23 años, todavía no se ha desarrollado. Y se sigue defendiendo. Y conocemos algún otro, la explanada del puerto de Estepona, que está hecha, yo creo que un poco en fraude de ley, de la ley de puertos del 69, y todavía tampoco se ha desarrollado, ¿no? Entonces, los terrenos tienden a defenderse también. Esa teoría no la conocía tuya, lo interesante. Porque mira, yo lo que recuerdo, lo que he visto en los expedientes, es que un proyecto de urbanización junto con el plan parcial se aprobaba en 6 meses. Perdón. Se llegó a aprobar en 6 meses, ¿no? Cortamos eso. Nada, lo quitamos. El directo, las cosas del directo. Ahí está. No, se llegó a aprobar en 6 meses un proyecto de urbanización. A ver. Tiene que ser importante. No. Que digo, un proyecto de urbanización y un plan parcial se llegaba a aprobar en 6 meses, ¿verdad? Un proyecto de urbanización, no tanto, pero vamos, un año sí que se aprobaba sin ningún tipo de... Yo he visto un trámite, por lo menos el que yo vi... Sin ningún tipo de problema. Sí, ¿verdad? Y ahora eso serían 5 años o nunca. O nunca. De 5 años a nunca. Vale, y luego las licencias, como digo, se tramitaban muy fácil. Yo la verdad que defiendo la época de los años 80, para mí la mejor época del planeamiento urbanístico, porque la ley era muy sencilla, la ley sectorial era más sencilla todavía, era todo muy fácil. Yo no sé si directa o indirectamente todo se empezó a complicar cuando empezó a crecer la plantilla municipal. Posiblemente. Bueno, y autonómica. Y autonómica. Entonces, aquí hay un municipio que funciona muy bien, que es Benavís. Que todos conocemos. Que es Benavís. ¿Por qué? Bueno, hay un técnico desde hace 30 o 35 años que conoce perfectamente su plan general, que solamente lo interpreta él, no lo interpreta nadie más, y por lo tanto es un municipio con una agilidad tremenda. Sabes que te recibe 2 días a la semana, no tienes que pedir cita, tú vas allí, resuelves el problema o no lo resuelves en 5 minutos, pero conoces una opinión. Yo creo que uno de los problemas en general de la administración en general sí, es el crecimiento tan desaforado que ha tenido. Es que estamos hablando de que en los años 80, que es la época que a mí me parece mejor para el planeamiento urbanístico y para la administración pública, España no tenía ni un millón de empleados públicos. Hoy tiene más de 3,5 más o menos. Sin embargo, los expedientes en aquella época se tramitaban en la tercera parte del tiempo o menos, sin ordenadores. Hoy, con el triple de empleados públicos, tardan los expedientes el triple de tiempo y con más medios técnicos, con ordenadores, con nubes, con todo, o sea, con programas informáticos de lo más sofisticados, y antes era todo en papel. Yo creo que también antes había, yo llegué a Málaga, pues eso, como hemos comentado antes, con 25 años, y yo noté que había mucha empatía en los funcionarios. O sea, yo llegué, era casi un niño, y los compañeros míos que estaban en carreteras o en costas o en la Confederación Hidrográfica te ayudaban a resolver los problemas que tenías. Y yo creo que eso ahora se ha perdido. O sea, sí. ¿Y por qué? Porque yo creo que antes en realidad no eran funcionarios, eran servidores públicos. Sí. Y yo creo que entre las dos cosas hay una pequeña diferencia. Sí, yo he hablado con el padre de María Castaño, por ejemplo, que él ha sido funcionario de los años 60, y a mí me dice él era ingeniero, me parece que agrónomo. Ingeniero de Monte. Sí.
y me dijo, no, yo trabajaba en la administración y funcionaba mucho mejor que ahora, o sea, los trámites eran más sencillos, había más agilidad, no sé cómo se hacía, pero con menos funcionarios... Quizás también lo que nos ha ocurrido es que falta un marco legal común. Yo creo que la transferencia de competencias a las comunidades autónomas, con aquello de ser originales, se han hecho legislaciones, una para cada comunidad autónoma, cuando se podría haber hecho una con carácter general. Y además se han hecho, en materia urbanística, por ejemplo, 17 legislaciones diferentes, que es como la película del gato pardo. La frase final de Burt Lancaster dice: todo cambia para que siga siendo lo mismo, ¿no? Pues lo mismo ocurre con la legislación en materia urbanística. O sea, cambia en todas las autonomías, pero en el fondo sigue siendo lo mismo. Lo único es que hay un afán de originalidad para llamar las cosas de manera diferente y cambiar pequeñas cosas que a los profesionales nos llevan muchas veces a la confusión y casi te imposibilitan trabajar fuera de tu comunidad autónoma, ¿no? Claro, el tema de las comunidades autónomas, que bueno, yo creo que no tiene la Constitución, para mí es uno de sus grandes errores. Uno cuando viaja parece que va a otro país, o sea, porque el ordenamiento jurídico es tan distinto. Yo ahora tengo una alumna, por ejemplo, de Cartagena, legislación murciana, y me dice, ¿puedo hacer el curso de urbanismo con la lista? Digo, mira, realmente los conceptos son lo mismo, es lo que tú dices, se le llama de otra forma, pero conceptualmente es todo igual. O sea, realmente es muy absurdo que yo viaje 3 horas y me encuentre con leyes tan diferentes. Ahora Madrid está rehaciendo su ley del suelo y en el fondo las soluciones son las de la lista. Que ya están viendo en muchos casos que están equivocadas, pero nada. Que son muy parecidas, entonces, ¿para qué llamarlo de una manera diferente, ¿no? Yo creo que debería haber una armonización general, ¿no? Claro, no, o más sencillo, que el Estado diera una ley de urbanismo y esa ley se aplicará en todas las comunidades. Pueden perfectamente aplicarse, simplemente cualquier comunidad autónoma dice, derogo mi ley y hago mía la ley que ha hecho el Estado. Ganaríamos muchísimo, pero perderían en originalidad, entre comillas. Y claro, aquí no están por simplificar. A eso hay que añadirle después que las transferencias, o sea, las competencias no transferidas tienen su propia legislación específica a nivel estatal y, por ejemplo, y hay una tendencia de mantener y de proteger esas competencias, cosa que me parece bien, pero creo que sin poner más pegas a la gestión autonómica, en este caso del urbanismo. Por ejemplo, en el caso de costas o de carreteras, hasta ahora venían pidiendo, previo a la aprobación inicial de los instrumentos de planeamiento, un informe preceptivo y vinculante, que ya de por sí es un disparate, porque previo a la aprobación inicial no ha habido ningún pronunciamiento del ayuntamiento sobre ese documento. O sea, se ha tenido que inventar la toma en consideración, etcétera, etcétera, pero no hay ninguna aprobación formal por parte del ayuntamiento. En lugar de haberlo trasladado a ese informe preceptivo y vinculante, simultáneamente al resto de los informes sectoriales que se puedan tener en ese... Bueno, pues ahora, este mes pasado, el 29 de septiembre, se ha publicado la modificación de la Ley de Navegación Aérea y otra vez vuelven a lo mismo. Entonces, en esa ley, en ese informe sectorial. En ese mismo sentido, en que se necesita un informe previo, preceptivo y vinculante en materia de seguridad. Mi opinión cuando lo comparto con los alumnos es que la legislación es complicada, pero vamos a peor, no vamos a mejor. No. Es principio de Peter. Todo lo que puede empeorar, empeora. Es increíble, o sea, nuestros legisladores, queridos legisladores, pues en lugar de simplificar, reducir normativa, y además a mí me hace hasta gracia que la Comunidad Autónoma de Andalucía tiene una consejería que es de simplificación normativa, pero realmente lo que se está haciendo es complicar la normativa cada vez más a nivel autonómico y a nivel... O sea, yo creo que la Junta en estos últimos años sí que ha intentado
simplificar administrativamente. Yo creo que la lista podrá tener fallos como todas, yo creo que va en una buena dirección, o sea, sobre todo en el sentido de dar más seguridad a los planeamientos aprobados, y que el sistema de definir suelo urbano, suelo rústico, y que las actuaciones de transformación urbanística se vayan definiendo una a una de acuerdo a los intereses municipales en cada momento, a mí me parece bastante más ágil que el sistema anterior que teníamos, e incluso menos especulativo. Otra cosa es hablar del problema del suelo y de la vivienda, que son otros. Hablaremos. Que son otros López. En todo caso, Luis, yo creo que está por ver si ese sistema, que en teoría se ha hecho para que sea más ágil y que quiere copiar la Comunidad de Madrid, no va a duplicar el pedir informes sectoriales, porque claro, ahora pedimos un plan general, pide una vez los informes, ahora se piden 2 veces, ahora se pide en el PEGOM, ahora en el POU se pide otra vez, y ahora luego cuando hay una transformación se piden otra vez los informes. Yo creo que es un sistema mucho más, o sea, si se lleva bien, yo creo que es mucho más ágil. O sea, yo creo que tú defines en el PEGOM tus estrategias y defines lo que es suelo urbano, suelo rústico, y yo creo que lo que está haciendo Marbella es inteligente desde el punto de vista de la seguridad jurídica, para que no se tumbe, que ya veremos si lo tumba, ¿no? Que lo veremos, realmente, protegerse para que no se tumbe el plan. Y ahora, los nuevos crecimientos sí están condicionados por lo que dice la lista, las capas de cebolla, vinculados al suelo urbano existente, etcétera, etcétera, pero van a ser, cada uno en sí mismo es independiente del plan general, no depende normativamente ni jerárquicamente del plan general, con lo cual, si se cae el plan general, esos desarrollos no tienen por qué caerse. Vamos a ver si eso te lo tragan los jueces, porque en la realidad es una cuestión puramente formal. Yo ya difícilmente lo voy a ver. No lo sé. Bueno, es un intento, yo creo que vamos a ver si eso agiliza o no. Yo tengo mis dudas, y sobre todo tengo dudas de que los tribunales realmente vean que eso no es ejecución del planeamiento, pues si tienen unas directrices y en base a esas directrices hacen un desarrollo, ojalá, de verdad, ojalá, porque no podemos asegurar que el plan general de ordenación municipal no se impugne y no se anule, y el plan de desarrollo pues tampoco. Pero bueno, se hace lo que se puede, y bueno, están haciendo intentos para ver si salimos adelante. Bueno, vamos a una etapa, una etapa para mí oscura, y yo creo que para muchos, pero es una etapa de la que hay que hablar, porque es la etapa del Grupo Gil. No, pero no hemos hablado del plan del 86. Bueno, pero eso toca ahora, Luis, espérate. Bueno, pero eso... ¿Quieres hablar antes del plan del 86? Claro, antes del plan del 80, antes de Gil, llega el plan del 86. Pues vamos a hablar de él entonces, porque bueno, como es algo paralelo, pero venga, empecemos con el 86. Sí, porque es verdad que además ese plan se empieza, Luis, corrígeme, en el año 79. Yo creo que algo más tarde, yo creo que se empieza 80, 81. No, el acuerdo plenario, que 79. Ya dice, sí, hay un libro de uno de los concejales de aquella época, Conde, se llama García Conde. Sí, Rafael García Conde. Y él en su libro dice, que cosa que me enorgulleció, que en uno de los plenos de esa etapa, de ese gobierno, ese primer gobierno democrático, ya se habla de impulsar un nuevo plan, revisar un nuevo plan, ¿no? Vamos a hablar entonces del 86, cuáles eran los objetivos, cuáles eran los planteamientos, cómo fue el trámite. Yo creo que Marbella lo que no tenía era un documento que articulara y que armonizara todos los desarrollos que había en aquel momento, que eran desarrollos inconexos, y el objetivo fundamental del plan del 86 era armonizar y articular la ciudad al completo, y yo creo que lo hizo bien, y creo que era un plan bastante simple. Bueno, es un plan bastante simple. Es un plan, a mí... Porque lo tenemos todavía. Porque... Sí, lo tenemos, y hubiera podido seguir funcionando, sí. Y a mí me parece que el modelo de ciudad que estableció el plan del 86 a mí me pareció que era bastante adecuado. Basta, por dar un dato, ¿no? En Marbella se establecían diferentes tipos de edificabilidades en función de la situación,
la máxima, hablo fuera de los cascos urbanos, estaba, me parece que en el 0,225, la máxima edificabilidad, cuando en otros municipios colindantes, como por ejemplo Mijas o Estepona, con planes posteriores, las edificabilidades en los suelos urbanizables estaban en el 0,25, lo que ha hecho que Marbella, a pesar de lo que hablemos después, se ha mantenido bastante protegida, y yo creo que con un modelo de ciudad en cuanto a alturas, densidades, etcétera, bastante acorde con el espíritu de Marbella. No sé si recordarás que hace unos años hubo un intento de una modificación de plan para implantar unas torres. Entonces, a mí me preguntaron por eso, y dije que eso iba contra el espíritu de lo que es Marbella. O sea, yo creo que la gente de Marbella, la gente que vive en Marbella, estamos acostumbrados, tanto para nosotros como para el resto de la gente, a tener una cierta intimidad y querer pasar desapercibidos. Y Marbella yo creo que siempre ha pasado, a pesar de todo, siempre ha querido pasar bastante desapercibida, ¿no? Entonces yo creo que eso va con el espíritu que siempre ha tenido presente Marbella. Pues claro, yo creo que quería apartarse del modelo de Torremolinos. El modelo de Torremolinos era un modelo de muchas alturas, muy desarrollista, de los años 60, la explosión del turismo en España, y claro, Marbella quería ser algo diferente, ¿no? Sí, bueno, con mucha menos densidad, y con otro tipo de turismo, y yo creo que no le ha ido mal a Marbella en general, ¿no? Pues mira, yo el plan 86 lo tengo impreso, estuve a punto de tirarlo, pero claro, al final cuando volvió a su vigencia lo tengo. Es una cosa así, que son como 500 páginas, pero claro, hechas a máquina y como unas 50 de planos, ¿no? Y yo comentaba el otro día con José María Morente, y digo, es que el Pegón de Marbella tiene 2000 páginas, y el plan 86 tiene 500, entonces algo falla cuando se quiere hacer un plan sencillo, básico, de directrices, y se tienen que escribir 2000 páginas, ¿no? Claro, yo eso o sea, el argumento para mí, yo creo, es precisamente lo que has comentado tú, defenderse de una impugnación judicial. Hay que fundamentarlo absolutamente todo, por si llega a los jueces, pues mira, aquí va fundamentación. Pero eso pasa hoy día en todo. O sea, un plan parcial antes o un proyecto de urbanización era un documento sencillo, relativamente sencillo, y se ejecutaban y no ha pasado nada y están ahí. Yo creo que toda esa legislación añadida nos ha complicado bastante la vida, y yo siempre le digo a mi gente que nosotros cobramos, incluso cuando redactamos un plan parcial o un proyecto de urbanización, cobramos menos que hace 20 años y tenemos que hacer el doble o el triple de trabajo. Sí, la legislación se ha complicado de una forma increíble. ¿Y cómo fue la tramitación? Porque a mí, Francisco Merino, que espero que un día lo podamos traer también, que es otro de los grandes catedráticos de aquí, me comentó que fueron 4 o 5 años lo que se tardó en tramitar el plan de 86, ¿no? Ya te digo, cuando yo llegué aquí, año 81... Los trabajos yo creo que empezaron en el 82. Se estaban empezando los trabajos, y se aprobó en el 86, o sea, se tardaron 5 años. Lo que se tarda en un plan parcial, más o menos. Ojalá tardáramos en un plan parcial 5 años. Sí, sí. Bueno, no teníamos legislación autonómica. Claro, afortunadamente. No teníamos legislación autonómica, no teníamos la legislación... Sí había legislación sectorial y sí había legislación en materia de costas, pero no había, yo creo legislación ambiental no había. No cabe duda que sí que tiene que haber una legislación ambiental. Lo que no tiene sentido ninguno, por ejemplo, es que ahora un plan general sufra, o sea, tenga evaluación ambiental estratégica, y que después los documentos de desarrollo de ese plan general, y no voy a plan parcial, que son actuaciones de transformación urbanística del suelo rústico, hablo del suelo urbano, o sea, que un estudio de ordenación tenga tramitación ambiental simplificada,
o que un plan especial tenga tramitación ambiental simplificada y que un proyecto de urbanización también la tenga una autorización ambiental unificada. Y yo creo que no se ha traspuesto adecuadamente la directiva europea, tanto a nivel estatal como a nivel autonómico, y que yo creo que si a eso le añadimos algunas interpretaciones respecto a las protecciones, hace que los temas ambientales se hayan complicado bastante. Y el ejemplo, o sea, tenemos que mirar marcha atrás, los que tenemos memoria histórica, tampoco se han hecho barbaridades. Sin evaluación ambiental. Sí, o sea, eso hay que tenerlo, también hay que tenerlo en cuenta. Luego, en algo estamos fallando, nos falta reflexionar un poco. Sí, porque la normativa europea yo la veo excesiva, porque claro, entienden por medio ambiente, ya no es el medio ambiente la flora y la fauna, que es lo lógico, no, entienden la flora, la fauna, la vida, el agua, las personas, el trabajo, casi todo. No, y hay una figura curiosa que es la de los hábitats de interés comunitario, que ni siquiera es la capacidad que tiene el medio para acoger determinadas especies. No quiere decir que... a lo mejor puede ser la libre... Que no quiere decir que existan. O sea, entonces, la legislación europea dice, esos hábitats de interés comunitario, si ustedes, comunidades autónomas, quieren protegerlos, tienen que ser lugares de interés comunitario o zonas de especial protección. Bueno, pues eso no está interpretándose así, sino que los hábitats de interés comunitario, ligándolos con otra ley del 2003, están, de hecho, impidiendo el desarrollo de muchos suelos, porque prácticamente en toda Andalucía, excepto lo que no es suelo agrícola, el resto casi todos son hábitats de interés comunitario. Sí. Y entonces, a lo mejor no hay nada que proteger. Otra cosa es si las infraestructuras que tenemos y lo que deseamos la población, yo en esto soy un poco como el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, por la mañana pienso una cosa cuando tengo que trabajar para un cliente, pero por la tarde cuando me considero ciudadano de Marbella y estoy en mi casa, pienso que muchas veces lo bueno sería que nos quedemos como estamos, ¿no? Y nos lo tendremos que plantear. O sea, la costa se tendrá que plantear si no tenemos movilidad terrestre, ni por carretera ni por ferrocarril, si no tenemos agua, si no tenemos saneamiento, tendremos que plantearnos en un momento determinado si lo que queremos es crecer o si lo que queremos hacer es reconducir el tipo de turismo que tenemos e irnos a otro tipo de turismo con mayores... No, el de mochila es hacia el que vamos. Yeah. Este verano me hizo la observación un hijo mío. Dice, hay que ver en Marbella cómo ha cambiado el turismo. La gente va por la calle sin camiseta. Yeah. Y eso es lo que tenemos ahora mismo. Entonces, a lo mejor resulta que nos interesa, a los que vivimos aquí, nos interesa otro tipo de turismo. Sí, hombre, yo creo que seguimos teniendo un turismo diferente a otras zonas, ¿no? Zona del Levante y demás. Pero, claro, ese turismo se mezcla. No nos queda mucho tiempo, Luis, pero querría hablar de la etapa del año 90 al año 2005, 2006 más o menos, donde, nos guste o no, la gran cantidad de promociones relativamente recientes se han hecho en esa época. Sí. O lo que se vende hoy de segunda mano es de esa época, ¿no? Entonces, simplemente por comentar, ¿eran ágiles las tramitaciones de licencia? Con independencia de las otras cuestiones que tampoco vamos a comentar, pero ¿cómo funcionaba la delegación? Bueno, porque realmente yo creo que era ágil, ¿no? ¿O no? Mira, sin entrar en esas cuestiones. Yo creo que no. O sea, yo creo que, claro, si tú te saltas todo, o sea, si tú das una licencia y no has tenido que tramitar un plan parcial y te vale con que con tu aprobación inicial das licencia, pues claro, todo vale. O sea, yo creo que se tiene esa sensación de aquella época, pero porque se saltaba toda la normativa. Creo que tampoco fue tan... O sea, no es un ejemplo de lo que se debe hacer. Pero el legado que ha dejado...
Hombre, ha habido daños. Legado arquitectónico, quiero decir. Hay algunos, yo creo que hay algunas cosas que si por mí fuera y no tuviéramos que pagar indemnizaciones los que vivimos en Marbella, yo las demolaría. Claro. Sí, pero puntuales. O sea, si vemos lo que ha quedado, ¿no? Y comparamos el Levante español, que ahí cuando uno va andando son torres de 40, 50, 60 metros. Al final tampoco ha sido tan trágico, ¿no? Bueno, yo creo que hubiera estado mejor haber respetado el plan de los... Sí, pero totalmente de acuerdo. Pero es verdad que han quedado 2-3 puntos un poco desacordes, ¿no? De todas maneras, va de acuerdo también lo que se hizo con alguna cosa de la lista, ¿no? Cuando habla de la ciudad compacta. Pues ya ves. Pues sí, se compactó mucho. En general se compactó mucho más la ciudad, ¿no? Sí, y es verdad que hay algunos de los instrumentos que utilizaban de convenio que hoy se han regulado en la ley de suelo estatal. Bueno, te explico. Es el hecho de coger el dominio público y dividirlo en una plaza y un parque subterráneo. Eso hoy está regulado en la ley estatal. El complejo inmobiliario. El complejo inmobiliario, que en aquello yo creo que no fue un invento, no sé de quién, de la época, que a todos nos pareció, bueno, todo se hacía con convenio, porque ahí base legal no había de nada. De todas maneras, puedo contar, decías hablar de que funcionó mejor el urbanismo. En realidad... No mejor, creo que era ágil la licencia, ¿no? Pero en realidad, yo recuerdo que en mi corto periodo en la gestora, la Junta de Andalucía, ya una vez nombrada la gestora, a los pocos días, la Junta de Andalucía retiró las competencias en materia urbanística al ayuntamiento y a la gestora. Y entonces... hicimos un acuerdo de pleno para oponernos a esa resolución por parte de la Junta de Andalucía. No tuvimos ningún éxito, pero tengo que reconocer que la época en que mejor ha funcionado el urbanismo en Marbella ha sido cuando había un delegado de la Junta en Marbella resolviendo los problemas del urbanismo. Es la época en que... ¿Se llamaba, no? Sí, José María Ruiz Povedano. Es la época en que mejor ha funcionado, todo. Sí, porque la Junta de Andalucía estaba ahí, directamente, no había que... Claro. Pues... Lo cual habla un poco acerca de esa centralización, ¿no? Claro. Pues Luis, no nos queda mucho más tiempo. Yo lo que me imaginaba, nos queda muchísimo por comentar. Yo creo que te emplazo a otra convocatoria, a otra entrevista. Pero bueno, más o menos hemos podido hablar un poco del pasado. Hemos tocado algunos temas interesantes también de la lista. Y bueno, pensemos que todo puede ir a mejor y que la lista funcione. Yo tengo la esperanza, ¿no?, de que el plan que se está haciendo sea para bien y de que la lista, pues todos los planteamientos que tiene, que yo tengo mis dudas, pero que sea para bien. ¿No te parece, Luis? Yo espero que también, aunque yo seguiré todavía dando guerra unos cuantos años, pero hay cosas que seguramente no veré. Bueno, vamos a ver. Muchas gracias por invitarme y ha sido un rato muy divertido y cuando quieras lo repetimos. Lo repetiremos. Pues muchísimas gracias, Luis Cepedano, muchísimas gracias, amigos oyentes. Nos vemos, Dios mediante, el mes que viene con otra nueva entrevista y esperemos que Luis Cepedano y algún otro catedrático que llamamos del urbanismo de Marbella pues los podamos tener aquí. Muchísimas gracias y hasta muy pronto.